Una iglesia encuentra su propósito en Cristo. La iglesia es un propósito de Cristo, salió de Cristo. La iglesia tiene su identidad en Cristo. La autoridad de la iglesia viene de Cristo. La fe de la iglesia es por Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pablo, en todas las cartas que envía a las iglesias que están en Asia Menor, él transmite esta verdad a cada iglesia. Él desea, y no solo desea, ora para que la iglesia entera entienda y comprenda esta verdad y el centro que es Cristo. Una de las oraciones está en Efesios 1, 29 y 23. Pablo le habla a esta iglesia, pero en este pedazo de las Escrituras o en estos versículos, Pablo ora por la iglesia y dice cosas increíbles, pero una de las cosas que hoy quiero resaltar es lo que dice en versículo 19 al 23. Dice, después de que Pablo menciona ciertas cosas que ora para que la iglesia crezca, también dice esto, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es algo que Pablo ora, eso es algo que le está pidiendo a Jesús que la iglesia comprenda la grandeza de su poder, que pueda entender la fuerza que viene de Él. Y luego dice, la cual resucitó a Cristo. Esa es la que está ejerciendo aquí en la iglesia. Pero entendamos, Pablo está orando para que la iglesia entienda esto, capte esto. Porque la iglesia cuando lo entiende y lo capta, entonces, dice Pablo, entonces podemos entender que todo está bajo su señorío, está bajo sus pies. Pero esto se lo ha dado a la iglesia también. Es dado a la iglesia. Yo creo que necesitamos esa oración, ¿verdad? Y seguir orando eso. Dios, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a entender esto, porque cuando vamos entendiendo esto, entonces la vida cotidiana cambia. Y es la vida cotidiana, hermano. Cuando entendemos la vida cotidiana cambia. Nuestra vida en nuestro hogar se empieza a alinear y tener orden cada una de las áreas de nuestras vidas. Cuando empezamos a tener orden en cada una de las áreas de nuestras vidas, entonces la iglesia, nosotros aquí, nos volvemos personas que atraen a otras personas, personas que no se avergüenzan de lo que son, de lo que creen, personas que hablan a cualquier momento de lo que Jesús hizo. Un estudioso dice esto de la iglesia. La iglesia nació por medio de Jesús, el Mesías. Recibió su energía del Espíritu de Dios y ha sido llamada para llevar las transformadoras noticias de la justicia rescatadora de Dios a toda la creación. Y luego sigue diciendo, pensar en la iglesia como el cuerpo de Cristo
es más que una mera imagen de unidad en la diversidad. Es un modo de decir que la iglesia está llamada a ser la obra de Cristo y a ser el medio por su y ser el medio de su acción en y para el mundo. Eso es un estudioso diciendo lo que es la iglesia y nos quiere dar a entender que aún la fuerza de la iglesia está en Cristo, viene de Él. No hay otra forma de donde nosotros podemos obtener la fuerza para seguir continuando con lo que Cristo nos dejó hacer. Pero también nos habla acerca de un cuerpo. Y ahí es cuando creo que nos habla cada uno de nosotros. ¿Qué parte del cuerpo eres? ¿Cuál es tu don que tienes que poner para el beneficio del cuerpo? Porque un cuerpo que no está unido, pues ya no es un cuerpo, ¿no? O medio cuerpo. Ahora, hermanos, somos ese medio por el cual nosotros somos ese medio que Dios usa para comunicar las noticias de justicia. Esas noticias que rescatan a cada ser humano. Nosotros éramos antes aquellos que necesitamos ser rescatados. Una persona tuvo que venir a hablarnos y entendimos por gracia. Y entonces ahora estamos acá. Aún continúa esa responsabilidad en la iglesia. Somos aquellos que seguimos dando noticias, las buenas noticias de Dios. Hoy en la mañana estaba viendo, entré a Instagram, entonces vi un post que hizo Darren, el pastor de Garden en California, y me llamó mucho la atención lo que puso, porque puso: el diablo ama dos clases de cristianos. Los cristianos silenciosos y los cristianos privados. Pero el Espíritu Santo no vino a hacernos espirituales en privado. Vino a hacernos testigos. Eso vino. Eso somos. Testigos. Testigos de lo que es Cristo, de lo que Él ha hecho. Eso somos. No podemos solo ser personas espirituales, pero en nuestros hogares. O iglesias espirituales, pero solo aquí. Solo aquí. Afuera es otra cosa, ¿no? Afuera me comporto de otra manera. Ya no soy lo que soy aquí. Eso no nos está llamando a ser Dios, porque eso es lo que ama el diablo, ¿no? Que seamos aquí súper espirituales. Que levantemos la mano, que levantemos toda nuestra boca, nuestra adoración con fuerza. Pero eso no nos está llamando solo Cristo. Es bueno hacer esto, es necesario hacer esto, pero nos está llamando el Espíritu Santo a ser testigos. Ahora, vamos a ver una historia que nos va a hablar acerca de cómo
podemos estar nosotros como discípulos en este momento? ¿Y cómo podemos entonces responder nosotros para ser esas personas que entienden que soy encargado de llevar las buenas nuevas de justicia a todos lados? Y que es mi responsabilidad hoy ya hacerlo. No es de alguien más, no es de otra iglesia, no es de el pastor, no es de la pastora, no es de aquel que está ahí, no es el líder, es mi responsabilidad. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok, entonces ve esta historia que está en Juan 21 del 1 al 14. Ahora, quiero mientras la estás buscando en tu Biblia o en el app, quiero ponerte el contexto de lo que está pasando aquí. Juan 21. Todo anteriormente, antes del 21, bueno, está la vida de Cristo, ¿no? El ministerio de Cristo, está los discípulos siendo entrenados por Cristo porque son los aprendices de Él, ¿sí? Ahora, en el 21, ya Jesús fue crucificado. Antes del 21 ya Jesús fue crucificado. Es más, ya Jesús había resucitado. Ya había resucitado. Así que ya había pasado ese momento de estar aprendiendo con Jesús, de estar a solas con Él, de estar preguntándole: Jesús, no entendí la parábola, dime qué quisiste decir con eso. Ya estuvo ese momento donde la barca se estuvo hundiendo y le pidieron ayuda a Jesús y Él se levantó y paró toda la tormenta, ¿no? Ya estuvo todo ese aprendizaje. Ya estuvo tantas palabras que les dijo, ya estuvo ese momento que Jesús les dijo: si ustedes se quieren ir, váyanse. Y ellos dijeron: no nos queremos ir, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ya estuvo todos esos momentos tan íntimos en la transfiguración, ya estuvieron ahí llorando, alegres, porque los apedreaban, ¿no? Pero ya aprendieron muchas cosas. Y luego lo crucificaron, ya vivieron ese momento de muchas preguntas, de luto, de qué va a pasar. Creí, dejé todo y ahora está muerto. ¿Y ahora qué va a pasar con mi vida? ¿Ahora qué tengo que hacer? Están en ese momento, pero lo primero que Juan nos dice, hermanos, fíjense, lo primero que Juan nos dice es: después de esto, o sea, después de la crucifixión y resurrección, dice, después de esto Jesús se manifestó otras veces a sus discípulos junto al mar de Tiberia. Y se manifestó de esta manera. Estando juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. Y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como
200 codos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pescado y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los pescados que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino, pues, Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se había manifestado a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Qué maravillosa historia, ¿no? Y continúa la historia. Pero quiero parar aquí, porque qué maravillosa historia lo que estamos leyendo. Y otra vez un poco de contexto. ¿Te acuerdas todo lo que te dije anteriormente, de todo lo que había vivido, de todo lo que había pasado? Jesús había resucitado, Jesús ya estaba, pero ya lo habían crucificado, había muerto y ya estaba resucitado. Y Juan habla específicamente diciéndonos, era la tercera vez que Jesús se había manifestado a sus discípulos. Hermanos, todo discípulo necesita que Jesús lo pastoree. Todo discípulo, no importa lo que has pasado con él, no importa los años que has vivido, todo discípulo necesita que Jesús lo vuelva a pastorear y lo vuelva a pastorear y lo vuelva a pastorear. ¿Te fijas esto tan específico que Juan dice? 3 veces ya se había manifestado. 3 veces ya Jesús les había dicho, ya resucité, 2 veces, ¿no? Ya resucité, ya estoy con ustedes. La muerte no venció. Vamos, adelante, sigamos con los planes. Continúen con lo que habían escuchado de mí, creyendo. Continúen con esa actitud que tenían cuando los estaban apedreando. Continúen con esa actitud cuando resucitaba a aquel Lázaro. Continúen. Hermanos, hay momentos en que los discípulos, y es probable que te puedas encontrar y que me pueda encontrar en este momento, en este preciso momento, como estaban los discípulos y como estaba Pedro. Una y otra vez nos ha manifestado Jesús su poder, ¿o no es cierto? Una y otra vez ha estado Jesús viniendo y diciendo, yo estoy contigo. ¿Y qué hace Pedro? Voy a pescar. ¿Esa era la respuesta correcta? Después de haber visto a Jesús 2 veces ya resucitado, ¿voy a pescar? Esa no era la respuesta, ¿estás de acuerdo? Porque ¿recuerdas cuando Pedro fue llamado? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Y te voy a hacer pescador de hombres. Eso era su llamado, eso era lo que ahora se había convertido. Pero por una extraña razón, se le olvidó. Por una extraña razón, tal vez no se le olvidó, pero no podía responder a ese llamado. La respuesta no era, vamos a pescar. Era otra respuesta. Todos los discípulos, hermanos, tenemos días como los que están teniendo los discípulos en esta historia. Hay veces nosotros, como seguidores de Jesús, no respondemos correctamente.
Cuando no respondemos correctamente a lo que somos, a lo que Jesús nos está llamando, muchas veces se enfría nuestra fe. Dejamos de crecer. Y entonces nos llenamos de ideas erróneas de quiénes somos o ideas erróneas de quién es Dios. Y entonces es muy fácil irnos hacia lo que hacíamos anteriormente. Yo no sé si te has fijado en este tipo de cosas. Cuando se enfría tu fe, cuando estás más lleno de ideas de otras cosas que de lo que Dios ha hecho y lo que Dios te ha dado, regresas rápidamente a lo que hacías anteriormente. Y eso es sobre también el pecado que anteriormente hacías, regresas a hacerlo. La adicción que anteriormente tenías, regresas a hacerla. ¿Sí? Hay días así. Hay un tiempo que podemos estar desanimados, llenos de miedo, llenos de preguntas, llenos de desánimo. Hay momentos así. Pero te fijas que no es la vida que Jesús quiere. No es lo que Jesús quiere que sigamos haciendo. Por eso Jesús a mí me parece tan insistente que vaya otra vez con sus discípulos 3 veces a decirles, ya resucité, ya estoy aquí. La vida de Pedro no era volver a ser pescador de peces. No era eso, no es tu llamado. No es tu llamado volver a hacer lo que estabas haciendo anteriormente, hermano. No es tu llamado, no es a donde tienes que ir. Pero si ya estás ahí, si el desánimo está ahí, si hay más pensamientos de tu vida anterior que los pensamientos que ya te ha dado Dios, de las escrituras que ya te ha dado Dios, entonces necesitas volver a responsabilizarte de tus emociones, de tus acciones y pedir perdón y regresar. Pero esto tienes que dejar que Jesús ministre tu vida. Es Jesús el que te vuelve a recordar quién eres. Es Jesús el que te dice, esa ya no es tu vida. Tienes que regresar al llamado que yo te dije. Tienes que regresar a los pensamientos, a las actitudes, a abstenerte de cosas, a sacrificar cosas por lo que yo ya te había dado. Porque ese es el camino de Jesús, hermanos. Eso es el camino de Jesús, seguirlo a Él, sacrificar cosas por Él, dejar cosas por Él. Ese es el camino de Jesús. Y para obtener su vida hay que quitar nuestras vidas. Y Jesús lo dice, el que quiera ser mi discípulo, ¿recuerdas? Tiene que morir a sí mismo, tomar su cruz. Ese es el camino. Así que no te canses de hacer sacrificios, porque ese es el camino. Y si te cansas, deja que Cristo te ministre. Acércate a Él para que Él te ministre. Si tienes miedo y te está inundando el miedo, está bien, hermanos, pero no puedes permanecer en el miedo. ¿Sabías que el pueblo de Dios cometió muchos más errores cuando tenía miedo? Por eso en las Escrituras hay tantas veces que nuestro Dios nos recuerda, no tengan miedo, no tengas miedo. Porque Cristo sabe
que cometemos muchos errores cuando estamos envueltos de miedo. Así que acércate a que Él te ministre cuando estás en esa posición. Si ahorita estás envuelto de muchas cosas, anhelando lo que Él te había dado anteriormente, busca lo que Él te dio anteriormente, pero deja que Él te ministre y que te guíe otra vez por dónde tienes que ir. Deja que Él venga. Tu llamado no es hacer lo que antes estabas haciendo. Tus pensamientos ya no tienen que ser igual a los que eran hace 5 años. Ya no. O antes de Cristo, ya no. Esta ya no es nuestras vidas. Ya no más de eso. Hay mucho más cosas que el reino tiene. Hay mucho más cosas que hacer en el reino que está aquí en la tierra. A mí me encanta la actitud de Pedro. Es una actitud interesante, porque Juan dice, cuando él le comunica a Pedro, es el Señor, dice que Pedro lo escuchó, se ciñó la ropa y se tiró al mar y se fue. Dejó ahí a sus compañeros con la red, ¿no? Batallando, pero él se fue. Pero no solo eso, hermanos. Si vemos la otra actitud de Pedro, también cuando lo estaba leyendo, dije, wow. Porque les dice a Jesús a todos sus discípulos, traigan un pez. Pero le está diciendo a todos aquellos que estaban en esa barca, en esa reunión, traigan un pez. Y Juan dice, Pedro fue. Es Pedro el que dice, yo tengo que ir, yo voy y lo agarro y aquí está. ¿Te fijas cómo es Jesús? Hay una palabra que está en las escrituras, ¿no? Dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cómo te ves tú? ¿Como el que no fue escogido o como el que sí fue escogido? ¿Cómo te ves? ¿El escogido? Porque si es el escogido, creo que Pedro te lo entiende. Porque le dice a todos, traigan un pescado. Va él. No tiene que preguntar, ¿es a mí, Jesús? ¿Quieres que yo vaya? No dice, no pregunta eso. Él lo hace. Él responde rápido. Esa es la actitud que Pedro tiene. Pero hermanos, en este preciso momento de la historia que Juan nos está contando, Pedro no siente ánimo. Es más, él les dice, vamos a pescar. Él está huyendo tal vez de convertirse en pescador de hombres. Él está huyendo, entonces está en un momento donde no tiene ánimo. Donde, ¿sabes qué? La acusación de su mente es terrible porque lo negó 3 veces. Imagínate la acusación. Imagínate la vergüenza que tuvo Pedro para estar con sus discípulos, para estar con sus amigos y decir, me voy a pescar. Voy a regresar a donde estaba anteriormente. Era una vergüenza, por eso responde de esa manera. Pero cuando se encuentra con Jesús, que dice Juan, no se atrevían a preguntarle, ¿eres tú? No sé, porque hay varias interpretaciones. Una es de que Jesús, siendo resucitado, ya no lucía igual. Por eso cuando se presenta a él, les enseña las manos y el costado y le dice, soy yo. Es por eso que cuando los discípulos que van camino a Emaús no lo reconocen, pero cuando toma el pan, lo bendice, lo parte
y lo reparte, se abren sus ojos y lo conocen. Decían, no se atrevían a preguntar, pero era Él, porque su corazón les ardía. Dice Lucas, ¿no? Les ardía su corazón. Cada vez que exponía las Escrituras, les ardía el corazón y decían, es Él, es Él. Hermanos, puedes estar en el peor momento de tu vida, lleno de dudas, no entendiendo qué va a pasar. Y me atrevo a decir, lleno de pecado, lleno de cosas que anteriormente hacías, adicciones y todo eso. Pero hay un momento en el que cuando Jesús se presenta, tu corazón va a arder. Tu corazón va a arder porque no va a tener duda tu espíritu de que es Él el que está ahí hablándote por las mañanas. Quiero estar contigo. Ora, abre las Escrituras, quiero revelarte algo. Es Él. Y la actitud de Pedro es la actitud que debemos estar tomando. Pensando menos y actuando más. Y aunque hay muchos pensamientos alrededor de nosotros, para serte honesto, hoy me encuentro en esos momentos donde hay muchos pensamientos alrededor de mí. Demasiados, tantos que hay veces me hundo en esos pensamientos. Escucho la voz de Dios y me hundo en esos pensamientos. Y todos esos pensamientos opacan lo que Jesús quiere que haga. Pequeñas cosas. Y es que lo cotidiano comienza, hermano. En nuestro momento de quietud y soledad comienza la voz apacible del Espíritu Santo diciendo, es momento. Es momento. Y ahí es cuando tenemos que tener esa actitud de Pedro. Yo voy. Le dijo a todos, pero yo voy. Para todos es el llamado, pero yo respondo. A todos se les ha dicho, pero yo quiero ser el escogido. Tengamos esa actitud. Yo quiero ser el escogido. Yo quiero ser esa persona que trae avivamiento a la iglesia, que trae avivamiento a la ciudad. Yo quiero ser. Tengamos esa mentalidad. Nosotros queremos ser los que traen avivamiento a Chihuahua. Tengamos esa mentalidad. ¿Por qué otros tendrían que ser? Porque somos pequeños, hermanos, eran 12 discípulos. Y de los 12 nació lo que hoy conocemos como iglesia. ¿Te fijas? Es eso, es la actitud, es yo quiero. Yo ya no quiero aquello, yo quiero esto. Y si Jesús, no, espérate, no es tu momento. No, Jesús, es mi momento, Jesús. Yo lo quiero. Y es lo mismo que pasó con Jacob y con el ángel, ¿no? Bendíceme. No, espérate, bendíceme. No, que me bendigas y no te voy a soltar hasta que tenga la bendición. Aferrado, pum. Y le torció ¿no? La cadera. Toda su vida, de ahí en adelante, torcido. Pero cada vez que torcía, ¿qué fue? Tengo la bendición, ¿no? Es eso que nos marque el Espíritu Santo, pero que estar aferrados es lo que Dios quiere para mi vida y es lo que voy a luchar. Es lo que Dios quiere para hoy en la iglesia. Voy a luchar por eso. Yo voy a responder. El llamado es para todos, pero yo lo voy a hacer. Esa es la actitud.
Pedro lo vio, no se resistió. Yo creo que por un momento dejó todos esos pensamientos que lo acusaban, que lo avergonzaban, solo por responder a Jesús y traerle ese pescado. Y si continúan la historia, antes de que continuemos la historia, hermanos, dice algo muy importante también. Juan dice, estaba llena de peces la red, 153, y aún así tantos, la red no se rompió. No soy pescador, nunca he pescado, no sé si alguien ha pescado, no sé cuántos pescados aguanta la red. No sé. No sé si después de 153 ya, este no, porque se va a romper la red y los vuelve. No sé si hacen eso los pescadores. Pero te fijas el momento en el que ellos responden, tírenlo para la derecha de nuevo. No fue de nuevo, no, tírenlo para la derecha. Y obedecieron y tiraron. El milagro sí fue recoger 153 peces. Pero Juan aún sigue diciendo, y otro milagro más, no se rompió la red. Eran demasiados peces y no, hay milagros. O sea, hermanos, hay cosas que nosotros no sabemos que van a pasar hasta que respondemos. No sabemos qué va a pasar en febrero hasta que nos movamos. Yo lo viví una vez. Mi esposa lo vivió una vez. Recién casados. Le dije, vámonos a estudiar a California. Y ahí empezamos, ¿no?, a tener un matrimonio. Porque me puso los pies sobre la tierra de a dónde vamos a llegar. Y detalles que yo no había notado, ¿no? De que, sí es cierto, ¿verdad? ¿Y qué vamos a comer, verdad? O sea, yo era, vámonos, pero sobre la tierra, cosas sobre la tierra. Sí es cierto, necesitamos esto y esto. Pero recuerdo esa vez cuando dijimos, nos vamos. No tenemos a dónde llegar. Nos dijeron, cuando lleguen allá, hay casa. Bueno, vámonos. Pero no sabíamos cuál casa, no sabíamos qué íbamos a hacer. Teníamos solo una semana para llegar con una señora que no conocíamos y después de esa semana irnos a otro lugar. Teníamos una semana para hacer una relación con una persona para que nos dijera, vengan y quédense aquí en mi casa, una semana. No sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cuál era el movimiento de Dios, pero cuando dijimos sí, entonces sucedieron cosas que ni siquiera nosotros pensábamos que iba a suceder. Dios calculó cada paso, cada necesidad que nosotros teníamos para llegar allá y estar 3 años allá. Lo calculó. Si no, yo lo hubiera calculado, no sé, hermanos, tal vez estuviera yo ya trabajando en California, haciendo otra cosa, en la construcción. No sé, si yo lo hubiera calculado, pero cuando Dios lo calcula, vienen este tipo de cosas. No es hasta que nos movemos, hermanos, y eso atesóralo en tu corazón. No es hasta que tú dices que sí y te mueves, es cuando empiezas a ver los milagros de Dios. Y eso lo vimos cuando tú decidiste avanzar y creer en Cristo Jesús. Empezaste a ver cómo tu vida fue cambiando y cómo se empezaron a alinear muchas cosas, a ponerse orden en tu vida. Y más recursos y más cosas que se vinieron cada vez cuando tú dijiste sí a Cristo. Pues es lo mismo en continuar con el discipulado.
Necesitamos ser discípulos de Jesús, no solamente creyentes, ser discípulos. Y cada vez que somos discípulos, Jesús nos invita a que sigue respondiendo a mi llamado, sigue respondiendo a lo que yo ya te dije, responde. Pero es nuestra decisión decir sí y a dar el primer paso. Te aseguro que cuando das el primer paso, sí, hermanos, en la vista es lo más terrible que podemos hacer. Pero en lo espiritual es lo más seguro que podemos estar haciendo. Obedecerlo. Es lo más seguro. A simple vista nos da miedo, nos da terror. Pero lo más seguro, cuando Jesús les dijo, dejen las redes y síganme, dejen todo y síganme. ¿Puedes escuchar los amigos de ellos? ¿Cómo? ¿Cómo que lo vas a dejar todo y seguirlo? ¿Cómo? Era lo más inseguro para los discípulos. Pero espiritualmente es lo más seguro. Abandonar todo e ir por Cristo es lo más seguro que tenemos. Todo esto se va a desvanecer. Todo esto se oxida. Todo esto se acaba. La polilla viene y se lo lleva. Todo. Pero hay algo que podemos estar haciendo. Tesoros en el cielo, donde el ladrón no llega, donde la polilla no está, donde el óxido no llega y se carcome las cosas. Así que tú y yo somos la iglesia. Así que tú y yo tenemos una responsabilidad. Así que tú y yo hoy necesitamos decir sí. Así que Jesús ha dicho, ¿quién trae ese pez? Yo quiero traerlo. Hermano, tú quieres traerlo. No dejes que alguien más lo haga. Hazlo tú. Pero ¿qué es lo que Dios te está diciendo hoy? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo hoy? Hazlo. ¿Qué es lo que Dios está hablando a la iglesia hoy? Hazlo. Hagámoslo. Hagámoslo. Sí, yo veo lo que estamos proyectando, lo que estamos viendo y un edificio bien grande. Yo decía, Dios, es un edificio bien grande. ¿No quieres uno más chiquito? Yo les he dicho, hermanos, yo he tratado de entender lo que Dios quiere hacer y no sé. Yo he tratado de negociar con Él y decirle, ¿por qué no esta mi idea? ¿No te parece mejor mi idea? Mira. Pero Él me estaba recordando, yo soy más grande que cualquier cosa. La presencia mía llena cualquier cosa, un edificio lo llena. Pero, ¿qué vamos a hacer? La pregunta es nosotros, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Y tú tienes que responder. No solo mi esposa, tú tienes que responder. Cada uno de nosotros debe responder. Amén. ¿Sí? ¿Por qué no te pones sobre tus pies?